Profesores de la Unidad de Ciencias Básicas y Transversales, cordial saludo. En este video vamos a revisar el tema de los tipos de pregunta. Moodle tiene más o menos 14 o 15 tipos de pregunta. Vamos a hacer un abordaje sobre 13 tipos concretos de pregunta, debido a que son como las más fáciles de configurar y las que se pueden adaptar a las preguntas que podemos hacer nosotros desde Ciencias Básicas y Transversales. Vamos a hacer este video en dos partes. Una primera parte con unos tipos de preguntas que son sencillos, muy prácticos, muy fáciles de armar, que son las de falso verdadero, respuesta corta, respuesta numérica, emparejamiento aleatorio, emparejamiento, descripción, opción múltiple y ensayo. Y en una segunda parte vamos a hacer unas que son un poquito más complejas de armar, como son las calculadas de opción múltiple, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre imagen, y una que se llama elige la palabra perdida. Para empezar a armar nuestras preguntas, yo ya tengo hechas unas, simplemente voy a mostrar cómo se pueden armar y cómo se ven. Siempre recuerden que nosotros trabajamos las preguntas no desde los cuestionarios, sino desde los bancos de preguntas. Entonces, en los bancos de preguntas yo ya tengo armadas unas categorías por el tipo de pregunta para mostrar algunos ejemplos, y vamos a comenzar con unas muy simples que son las de falso o verdadero. Entonces me voy a la categoría de falso o verdadero. Antes de continuar, quiero aclararles que las preguntas deben tener unas características para no entrar en controversia con los estudiantes. Estas preguntas tienen que ser concretas, no deben tener ambigüedades y deben poseer una retroalimentación. Por ejemplo, cuando digo que las preguntas deben ser concretas y sin ambigüedades, supongan ustedes un escenario en que se pregunte a un estudiante cuál es el color de un plátano. Entonces se deja como respuesta corta, y ustedes han decidido que el color de un plátano es amarillo, pero usted no ha especificado en qué estado de madurez. Entonces el estudiante puede responder verde, amarillo o negro, y las tres serían unas respuestas correctas. Entonces, por eso, a la hora que nosotros vayamos a formular una pregunta, debemos dejarla sin ambigüedades y de forma muy concreta. Entonces, si vamos a preguntar por el color de un banano o de un plátano, deberíamos ser más específicos y decir cuál es el color de un plátano en estado de madurez organoléptica. Entonces, ya sí, obviamente, pues esto sería para un tema concreto de procesamiento de alimentos, y el estudiante tiene que saber qué es una madurez organoléptica y qué es una madurez fisiológica. Entonces, en madurez fisiológica el plátano es de color verde, en madurez organoléptica el plátano es de color amarillo. Quería simplemente hacer esa aclaración para que al momento de ustedes formular sus preguntas tengan estos elementos, que sean concretas y sin ambigüedades. Ahora bien, las de falso verdadero son muy fáciles de configurar porque pues prácticamente es un enunciado que se da y el estudiante tiene que decidir si la respuesta es falsa o verdadera. Por ejemplo, miremos esta que dice incluya mensaje original. La pregunta dice, entonces viene el enunciado, sí, o sea, prácticamente no hay que hacer ninguna pregunta, simplemente se pone el enunciado. Acá dice, cuando se responde un correo es una buena práctica de cortesía incluir el mensaje original en el cuerpo del correo. Eso es verdadero. Entonces, cuando yo marque o cuando el estudiante marque la respuesta, viene la retroalimentación. Sí, es verdadero, no hay lío con eso. Veamos, por ejemplo, esta que dice contraseña Génesis. Es un enunciado, sistema Génesis, aula virtuales y correo académico usa la misma contraseña. Verdadero. Se envía la respuesta y acá viene la retroalimentación. Entonces dice sistema Génesis, aulas virtuales y correo usa la misma contraseña que se configura en tu clave. Entonces, cuando vamos a configurar este tipo de preguntas, viene esta parte donde dice el nombre de la pregunta. Entonces uno pone algo que identifique la pregunta. Acá colocaría el enunciado y en esta parte la retroalimentación. Es lo ideal que todas nuestras preguntas tengan retroalimentación. El estudiante, cuando termine, eso ya lo vimos en la parte de configuración de parametrización de los cuestionarios, cuando se cierre el cuestionario él debe poder ver cuál estuvo bien y cuál estuvo mal y obtener el por qué se equivocó o el por qué acertó. Ese por qué viene en la parte de retroalimentación general. Entonces, si este enunciado es verdadero, entonces la respuesta correcta simplemente la dejo indicada acá, verdadero o falso. Esa es toda la configuración que hay que hacer con este tipo de preguntas.
Si ya quieren colocar una retroalimentación específica en caso de que diga verdadero o falso, pues lo pueden hacer, pero basta con la retroalimentación general, que es donde se da la explicación de por qué Sistema, Génesis, Aulas y Correo usan la misma contraseña. Entonces aquí está la explicación y esta oración o este enunciado es verdadero. Entonces cuando lo vemos acá, vuelvo y la repito, el estudiante pues si marca falso, le saldrá un error y viene la explicación. Siempre debe ir una explicación. Vámonos ahora con las preguntas de tipo respuesta corta. Entonces me voy a buscar aquí en mi banco de preguntas, me voy a la categoría, ya las tengo organizadas, la categoría de respuesta corta. Bien, acá tengo de una vez, vamos a salir de dos tipos de pregunta, la respuesta corta y la respuesta numérica. Voy a mostrar dos ejemplos de respuesta corta y respuesta numérica que no tienen lugar a ambigüedades. Por ejemplo, esto lo hice con símbolos químicos. Entonces vamos con esta que se llama símbolos químicos. 1. Escriba el símbolo del sodio. El símbolo del sodio es Na, la N va en mayúscula. Entonces cuando el muchacho termine la pregunta, la marca correcta. Si el estudiante marcara el símbolo del sodio así, le va a marcar error porque la respuesta correcta es inicial con mayúscula. ¿Cómo se logra esta parte? Esta parte se logra, vamos a mirar la configuración. Entonces viene algo que me describa el tipo de pregunta, la pregunta y el texto que responde. Acá debemos indicar que tiene que separar o que tiene que coincidir las mayúsculas con las minúsculas. Por eso ninguna otra respuesta, o sea, todo minúsculas o todo mayúsculas no se le va a valer. Únicamente le va a valer la respuesta cuando coincida mayúsculas con minúsculas. Entonces, esto pues realmente no lo requiere realimentación, es un hecho que se consulta en una tabla periódica, no hay por qué argumentarle al estudiante que el símbolo del sodio es Na. Entonces simplemente se deja así. Acá si la pone toda mayúscula le va a marcar error. Si la pone toda minúscula le va a marcar error. La única respuesta correcta es que coincida tal y como se escribió en mayúsculas y minúsculas. Y repito, eso se logra dejando este parámetro acá que dice mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Bien. Viene otra pregunta muy sencilla que son las de tipo numérico. Las preguntas numéricas es muy parecida a esta de texto corto, de respuesta corta, sino que en lugar de un texto lleva un número. Vamos a ver si nos acordamos, pues acá sí tendré que consultar la respuesta para poderla. Vamos con esta que dice números atómicos 1. Por ejemplo, el número atómico del sodio, en este caso es un hecho incontrovertible que el número atómico es 11. Si el estudiante marca otra cosa, le va a salir error. Por ejemplo, si el estudiante marcara 11 en letras. Listo, ahí se marca un error. Entonces habría que especificarle al estudiante que se requiere que exprese la respuesta de forma numérica, ¿vale? Estos son otros ejercicios del mismo caso, simplemente para configurarlo. Nos vamos acá, el enunciado, algo que me describa qué tipo de pregunta es, el enunciado de la pregunta, la respuesta en números, y acá se le indica que la calificación será el 100%. O sea que esa es la única calificación posible. Hay espacios para de pronto tener más opciones, pero pues como el número atómico del sodio solamente es ese, entonces no hay más opciones para responder. Ya vamos a mirar un ejercicio donde se maneja el tema de espacios o de opciones adicionales a ese tipo de preguntas. Bien, por acá tengo una subcategoría que son los casos especiales. Los casos especiales, por ejemplo, el caso de cuál es la fecha de fundación de Uniminuto. Vamos a mirar el contexto de esta pregunta. Viene algo que me la describe, viene el cuerpo de la pregunta y acá soy específico, debo ser muy específico en decirle que es una respuesta numérica y que debe escribir el año sin separadores de miles. ¿Listo? Entonces acá en la retroalimentación me puse la fuente donde consulté eso
y el año de fundación de Uniminuto es 1990. Entonces acá le estoy especificando de nuevo que debe escribir el año sin separadores de miles. Veamos cómo se ve al momento de responder. Si el estudiante lo pone así, 1990, la respuesta va a ser errónea porque le colocó un separador de miles. Ahora, es más, acá se lo está indicando, le dice, mire, déjelo sin separador de miles. Viene la retroalimentación, vamos a comenzar de nuevo, la vamos a marcar adecuadamente, 1990, y ahora sí ya nos aparece la respuesta correcta. Eso es un caso, por ejemplo, cuando tenemos respuestas numéricas y se trata de fechas o se trata de cantidades grandes que lleven signos pesos o separadores de miles. Entonces hay que especificar que cuando la respuesta es numérica debe ir sin nada de esos elementos, sin separadores de miles, de millones o signos pesos. Tenemos otro tipo de pregunta que es esta que dice capitales. Con las capitales hay un caso muy particular y es que los nombres propios se deben escribir con mayúscula inicial. Entonces la capital de Cundinamarca es Bogotá y lleva tilde en la A. ¿Listo? Bogotá y lleva tilde en la A. Cuando la enviamos, ahí me da un valor que es el correcto. Si el estudiante lo contesta de cualquier otra forma diferente a esta, pueden suceder varias cosas. Veamos. Supongamos que la escribió con la mayúscula inicial pero sin la tilde. Entonces me sale un botoncito que dice que es parcialmente correcta. Parcialmente correcta. Entonces ya no va a valer el 100%. ¿Y por qué no? Porque no le marcó la tilde a la A. ¿Listo? Miremos otra opción que lo escriba completamente en mayúscula y con la tilde. Esa sería una forma correcta y él la toma como válida. Entonces mayúsculas completas y con tilde se la va a tomar como válida. Pero si la coloca mayúsculas completas y sin tilde, se lo va a penalizar por ortografía y le dice, mire, es parcialmente incorrecto y acá dice, vea, Bogotá lleva tilde. Entonces, ¿cómo se configura este tipo de pregunta? En la que hay varias formas de contestar. Entonces, acá viene pues el texto que describe la pregunta y la pregunta como tal. La capital de Cundinamarca es, y viene la parte de las opciones. Acá yo dejé indicado que mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Como se escribe acá, vale el 100%. Como se escribe acá, vale también el 100%. O sea, está bien que la escriba con iniciales mayúscula y tilde o todas mayúsculas y tilde. Pero acá ya vienen las penalizaciones. Por ejemplo, se la puedo valer por la mitad si me la escribió con la tilde pero la inicial es minúscula. Se la puedo valer por la mitad si la escribió con inicial en mayúscula pero sin tilde. Y se la puedo valer por algún porcentaje muy pequeño, si me la escribió pues toda en minúscula y sin tilde. De todas maneras viene la realimentación de por qué se le está calificando así. Lo mismo está de acá, Bogotá sin tilde se la vale por la mitad. ¿Listo? Entonces es una forma de dar algún valor para esos casos especiales en que el estudiante de pronto le falla un poquito la ortografía, pero tiene el conocimiento de cuál es la capital del departamento de Cundinamarca. La ortografía no la podemos dejar a un lado de las preguntas de texto corto, tenemos que ser rigurosos con eso. Entonces uno le advierte al estudiante, mire, mucho cuidado con las respuestas de texto corto porque va a tener en cuenta la ortografía. Bien, hay otro caso particular en la que no importa si es en mayúsculas o minúsculas. Entonces veamos cuál sería ese caso. Por ejemplo, los nombres de los meses o de los días. Entonces veamos acá, el 10º mes del año es, y está bien si escribo octubre todo en mayúsculas, lo va a marcar como correcto. Estará bien si escribo octubre con mayúscula inicial, estará bien. Y también va a ser una respuesta correcta que lo escriba todo en minúsculas, octubre. Porque realmente pues no, la ortografía no nos indica que octubre se tenga que escribir con la inicial en mayúscula y tampoco tiene tildes. ¿Cómo configuramos este caso? Entonces este caso lo configuramos de nuevo, viene la descripción de la pregunta, el texto de la pregunta
y acá sí le indicamos igual mayúsculas que minúsculas, o sea, da igual cómo lo escriba, si todo mayúsculas, todo minúsculas o una combinación de ambos casos. ¿Listo? Entonces el 100% será esta, octubre. La escribí con inicial en mayúscula, pero tal y como la escriba de cualquier otra forma, él la va a valer. Entonces les quería mostrar estos casos muy sencillos. Vamos con otro tipo de pregunta que se puede asociar a las de texto corto y a las de respuesta numérica, y esas son las preguntas. Vamos a ubicarnos en la categoría emparejamiento aleatorio, acá, estas de acá. Tenemos varias respuestas, varias preguntas de texto corto y varias preguntas de respuesta numérica. Vamos a crear una pregunta que me genere un emparejamiento a partir de estos elementos de acá. Entonces le digo crear pregunta nueva y esa se llama emparejamiento aleatorio. Acá la tengo. La agregamos, ponemos bueno, aquí está el texto emparejamiento aleatorio y acá la pregunta como tal sería relacione adecuadamente. ¿Qué va a relacionar? Entonces, número de preguntas a elegir, vamos a elegir que sea de 5 preguntas. 5 preguntas. No le voy a marcar que incluya las subcategorías porque en las subcategorías tengo, aquí estoy ubicado en la de respuesta corta. Ojo que aquí en las subcategorías tengo las de casos especiales y no las quiero incluir ahí porque todas las preguntas van a ser de símbolos químicos y de números atómicos de dichos símbolos químicos. Entonces ya dije que 5 preguntas, no incluyo las subcategorías. Guardo los cambios, continúo editando para tener una vista previa. Entonces él va a armar esas preguntas con base en las preguntas de texto corto. Entonces empieza a hacer la asociación en símbolo del sodio, el símbolo del azufre. Todas estas eran preguntas de texto corto. El símbolo del hierro, el del fósforo y el del potasio. La respuesta es correcta para todos los casos. Cuando el estudiante de pronto se equivoca en una sola, igual el sistema hace la proporción, acá la apuntó 1/1, pero cuando de pronto el estudiante se equivoca en una, entonces el fósforo, observen que él las bota otra vez en diferente orden. Fósforo, ahora se me olvidó el fósforo. Fósforo, hierro, aquí me voy a equivocar adrede, hierro, potasio, de nuevo me voy a equivocar. Sodio, esta sí la marco correcta, y el azufre lo dejamos correcto. Él me va a marcar que tiene 3 preguntas correctas y la puntúa en 0,6. Entonces es una forma también de validar algunas de las respuestas acertadas del estudiante. Bueno, vamos con otro tipo de pregunta que es el de emparejamiento. Entonces espérenme un momentico, ya me ubico en la categoría de emparejamiento. En las preguntas de emparejamiento pues ya no se hacen de forma aleatoria, se hacen de forma concisa con unos enunciados y unas posibles opciones para que empareje. Por ejemplo, tengo esta que no solamente se hace con texto, se puede hacer con imágenes. Entonces acá tenemos los logosímbolos de algunas aplicaciones del correo académico. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero observen que al momento que el muchacho vaya a escoger ya no tengo 8 opciones, sino tengo más de 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 4 opciones más. Esto lo que hace es que la pregunta sea un poco retadora, porque si tiene 8 opciones para emparejar con 8 respuestas, pues no va a haber pierde. El muchacho por descarte puede emparejar las 8 con las 8. Pero si acá en este caso tiene 8 por decirlo así, preguntas y tiene 12 opciones, va a ser un poquito más complicado y más retadora la pregunta. Las voy a rellenar con la respuesta correcta y observen que aquí emparejó correctamente con los 8, pero sobran algunas. ¿Cómo se configura este tipo de pregunta? Entonces nos vamos acá a la rueda dentada, viene la misma dinámica, se especifica el tipo de pregunta, se especifica la categoría de la pregunta o el descriptor de la pregunta como tal. Esta no es. Permítanme, me ubico en la que les acabo de mostrar.
es esta, app de Google. Listo. Lo que describe la pregunta y vienen las opciones. Observe que siempre dice que debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Acá tengo una pregunta y tengo la respuesta. Para cada caso tengo una pregunta y su respuesta. Estas imágenes simplemente las insertan acá por editar, insertar imágenes, para darles el tamaño pequeñito. Simplemente buscan acá donde dice apariencia y lo dejan con unas dimensiones pequeñitas. En este caso lo dejé de 32 por 32 píxeles y bloqueo la relación de aspecto para que quede parejito y bien cuadradito. Cuando ya termino todas mis opciones, dejo unas respuestas que no tienen preguntas. Entonces acá va una, eran las 4 que estaban adicionales, van 2, van 3 y van 4. Si quiero agregar más, pues simplemente pico acá donde dice 3 más conjuntos de espacio en blanco. Él generalmente arranca con 3, pero entonces si quieren agregar más, tienen que agregar de a 3 en este botoncito de acá. Y acá es donde tenemos la vista previa de esta pregunta. Por acá también podemos visualizar algo más sencillo, que es esta que nos dice emparejamiento. Aquí está esta pregunta que nos dice porcentaje de los cortes. En porcentaje de los cortes son 3 cortes, pero observen que aquí tengo 4 opciones. Entonces simplemente yo juego con eso. El primer corte vale el 35%, el segundo corte vale el 35%, el tercer corte vale el 30%. Pero el estudiante pues que no presta atención en clase y no toma apuntes, pues le puede parecer que los cortes valgan igual. Entonces al momento de configurarlo, la misma dinámica, tipo de pregunta, la pregunta como tal, viene la realimentación y para primer corte 35, segundo corte 35, tercer corte 30, y aquí dejé 2 valores que no tienen pregunta, simplemente dejé 2 valores adicionales de respuesta. Entonces de esa forma pues la pregunta de emparejamiento se hace un poquito más interesante y más retadora. Viene otro tipo de pregunta que es muy útil cuando tenemos una descripción y a partir de esa descripción varias preguntas adicionales. Entonces me ubico en mi banco de preguntas y por ejemplo la vamos a hacer a partir esta que dice, una que se llama Moodle. Acá está. En esa pregunta de Moodle, esta hay que tenerla en cuenta al momento de organizar. Entonces tengo acá la pregunta, veamos cómo se configura. Este tipo de preguntas no es una descripción, no tiene para responder absolutamente nada. Entonces yo puedo colocar un texto, una imagen, o en este caso puse un video, y a partir de ese video el estudiante debe comenzar a responder las preguntas. Entonces cuando yo miro esta pregunta que es tipo de descripción, realmente no es un tipo de pregunta, se reproduce el video y a partir de ese video el estudiante comienza a responder tipos de preguntas. Entonces si lo fuéramos a ver en un cuestionario, es así, tengo que mostrarla en un contexto. Si la fuera a montar en un cuestionario, lo haría de la siguiente forma. Vamos a editar acá, editar el cuestionario. Tendríamos que utilizar paginación. Entonces aquí estoy paginando por cada 5 preguntas. Entonces por cada 5 preguntas vamos a dejar que pagine por cada 6. Agrego acá un salto de página. Esta la muevo para acá. Y del banco de preguntas ya les muestro cómo se vería. Me voy a la parte donde dice Moodle y arranco con la pregunta de descripción. Esta es la de descripción. Entonces arranco con esa. Espere, muevo esto para acá para organizarlo. Entonces aquí esta sería la tercera página. Debo decirle que no reordene las preguntas al azar. No pueden ir al azar, porque si no este orden se va a perder. Agrego las demás preguntas. Agregar del banco de preguntas. Tengo para agregar todas estas. Y cuando el estudiante la vaya a ver, acá de pronto se quedó un poco mal organizada, entonces simplemente reorganizo acá
y empiezo a reorganizar 6 preguntas por página. Si no me caben, entonces le digo que me organice más, le digo paginar de nuevo con 7 o más preguntas, dejémoslo con 10 preguntas y simplemente reorganizo. Acá ya me quedó organizado todo. Cuando vayamos a ver el cuestionario, entonces se visualizaría de la siguiente forma. Viene un primer bloque con 10 preguntas y luego viene un segundo bloque donde el estudiante tendrá que ver este video. Observen que este es el tipo de pregunta de descripción, y a partir de lo que revise en este video comenzar a responder las preguntas que tienen que ver con ese video. Entonces es una forma muy interesante de optimizar o de sacarle provecho a un mismo tema para sacar varias preguntas. Me queda por terminar 2, que son las de opción múltiple y las de ensayo. Entonces vamos acá, nos salimos de este cuestionario, volvemos a nuestro banco de preguntas y vamos a mirar las de opción múltiple. Las de opción múltiple son muy sencillas, son muy fáciles de manejar. Simplemente hay dos formas o 2 clases de pregunta de opción múltiple. Por ejemplo, acá las tengo marcados con asterisco. Entonces, opción múltiple con única respuesta. Por ejemplo, esta que dice préstamo de biblioteca. La única respuesta posible a esta pregunta que dice: de la lista selecciona una opción que describe el sistema de préstamo de libro de nuestra biblioteca. La biblioteca presta máximo 3 libros por máximo 8 días. Entonces, cuando la respondamos, solamente podrá ser esa que está ahí. Cuando comencemos de nuevo, él baraja las opciones y observen que ya no está de primeras, está de últimas. Entonces, cuando los estudiantes les salgan esa pregunta en sus cuestionarios, a cada estudiante le saldrá en un orden diferente. ¿Cómo se estructura esa pregunta? Está muy fácil de hacer. Entonces, la descripción, la pregunta, se deja marcada la retroalimentación con la explicación de cuál es la respuesta correcta y marcamos la opción de barajar respuestas. Por eso, cuando manejemos este tipo de preguntas, no podemos colocar opciones que digan ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Porque si barajamos las respuestas, si decimos ninguna de las anteriores, nos puede aparecer de primeras o nos puede aparecer a la mitad. Si queremos formular preguntas del tipo ninguna de las anteriores o todas las anteriores, simplemente no la barajamos. ¿Listo? Entonces aquí está la pregunta y la respuesta correcta. Las demás opciones se dejan en ninguno, se dejan marcados con ningún valor. Entonces solamente una de estas opciones es la que tiene el 100% de la calificación. Bien, veamos el otro tipo de pregunta de opción múltiple, que sería parecida como esta: comunicación oficial. Para comunicarnos oficialmente con nuestros estudiantes tenemos 3 canales. Acá le estoy diciendo al estudiante que seleccione los canales oficialmente aceptados. En este caso, oficialmente aceptados tenemos el correo académico, los hangouts asociados al correo académico y el servicio de mensajería del aula virtual. Esos realmente son los canales oficialmente aceptados. Puntúa sobre uno sobre uno. Si el estudiante marcase otra opción más, entonces ya empieza a hacer penalizaciones. Entonces, los hangouts, el correo académico y el servicio de mensajería, y de pronto el estudiante le pareció que era el WhatsApp. Él lo sigue puntuando como completo, pues ahí no tiene pierde porque pues seleccionó las que eran, las demás no se las tiene en cuenta. Si marca unas opciones que no son, por ejemplo que marque WhatsApp, correo académico y servicio de mensajería del aula, entonces son 2 correctas y una incorrecta, la marca sobre 0.67 sobre 1. ¿Cómo se configuran estas preguntas? Entonces vamos acá a la configuración. Acá la encontramos de comunicación oficial. Esta es la descripción, la pregunta como tal, la realimentación, y vemos las opciones. Como son 3 opciones correctas, cada opción correcta pesaría el 33.33%. Estos porcentajes ya vienen precalculados. Si son 2 opciones correctas será el 50%. Si son 4 opciones correctas será el 25% de cada uno. Entonces de esta forma pues se configura
para que marque varias opciones. Acá donde dice una o varias respuestas se tendría que dejar el que dice se permiten varias respuestas. Entonces tenemos una opción que vale el 3333, otra opción que vale el 3333, otra opción que vale el 3333 y las demás no puntúan nada. Entonces de esta manera hacemos ese tipo de preguntas. Por último, y para terminar, porque este video nos está quedando un poco largo, vamos a mirar las preguntas tipo ensayo. Las preguntas tipo ensayo tienen la particularidad de que no se califican solas, no se califican automáticamente. Requieren de que el profesor las revise y las califique de forma manual. Entonces vamos a mirar unos ejemplos de tipo ensayo. Y estas tipo ensayos son muy apropiadas para, por ejemplo, los profes de matemáticas que solicitan al estudiante que les muestre el desarrollo del procedimiento para la respuesta de un ejercicio matemático. Entonces acá tengo varios ejercicios. Por ejemplo esta. En un almacén de campaña está el enunciado del problema y acá le explico al estudiante, le digo, mire, desarrolla el ejercicio en una hoja, tómale una foto y súbalo acá donde dice arrastrar y subir archivos. Eso lo puede hacer completamente de un celular. O también le puedo decir, mire, haga el ejercicio con el editor de ecuaciones de Word y sube el archivo de Word acá. Entonces, ¿cómo se configura esto? Nos vamos acá a la pregunta, vamos a configurarla. Ejercicio 1, esta es la descripción, viene el cuerpo del ejercicio o la pregunta como tal. La retroalimentación pues se la haríamos de pronto en un taller o en algo cuando demos la solución al cuestionario, lo haríamos aparte. Y acá en las opciones le vamos a decir que no agregue textos, es completamente sin textos, que permita archivos adjuntos. Entonces, ¿cuántos archivos? Los que él considere necesario subir, 1, 2, 3 o sin límite. Mínimos, ¿cuánto tiene que subir? Debe subir mínimo un archivo adjunto, mínimo uno, y los demás los que sean necesarios. Y de esta manera se configuran para que el estudiante envíe la respuesta a este tipo de pregunta que es ensayo. Aquí hay otro tipo de pregunta de ensayo, miremos esta que se hace creo que con fórmulas. Estas fórmulas de acá ya expliqué en otro video cómo se realizan las preguntas o cómo se exportan las fórmulas en formato látex al cuestionario. Entonces es la misma dinámica, viene el enunciado de la pregunta, se le dice al estudiante que puede tomar una foto a la hoja de ejercicios o hacerlas en el editor de ecuaciones de Word y lo sube ahí como archivo. Observen que también esta creo que no permite colocar textos. No, esta no es. Es creo que la número 4. No es la número 4, aquí me equivoqué un poco, déjenme verifico cuál era. Es la número 2, me salté mucho, la número 2. Esta parte de acá ya no la explico porque ya se explicó en el video de cómo exportar las ecuaciones en formato látex. La misma dinámica acá, sin texto, permitir archivos adjuntos sin límite, mínimo un archivo y listo. Quedó configurada la pregunta. Por acá, esta sería muy interesante para los profesores de CEPLEC o de idiomas, que es una pregunta donde tiene que redactar un texto argumentativo. Entonces acá dice, argumente en un texto de no más de 250 palabras la importancia y posibles usos de las preguntas tipo ensayo. Entonces el muchacho va a tener que escribir aquí. ¿Cómo sabe cuántas palabras lleva? Porque aquí viene el contador. Palabra 1, palabra 2 y acá los va contando. Entonces aquí va con 3 palabras. De esta forma pues se le puede solicitar al estudiante pues que redacte los textos y ya vendría una revisión manual para que el profesor califique manualmente esto. Obviamente él va a puntuar como 1, como 0,5, como 0,6, como 0,7, un valor entre 0 y 1, dependiendo del juicio del profesor, del criterio del profesor. ¿Cómo se configura esta? Ya es un poquito diferente a las otras porque acá sí va a llevar texto. Entonces la descripción, la pregunta, y acá donde dice formato de respuesta, antes estaba sin texto, ahora lo dejamos en editor HTML. Le decimos acá requerir texto, sí, que el estudiante debe introducir texto. El tamaño de la caja pues es simplemente para mirar qué tan grande es la caja. Si dejamos una caja más pequeña se vería de esta forma. Ya les muestro acá en la vista previa,
simplemente se ve más pequeñito. Si queremos una caja más grande, pues entonces la ponemos de 15 líneas o más líneas y vemos acá cómo se comporta la pregunta. Entonces ya queda más grande la caja. Los otros parámetros pues ya los tenemos acá. Permitir archivos adjuntos. Acá sí no vamos a permitir archivos adjuntos, o sea que el estudiante la redacte en Word y la suba. No se vale, la tiene que escribir en esa cajita para revisarla. Y con esto, apreciados compañeros, hemos revisado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tipos de preguntas que son muy fáciles de configurar. Muy fáciles de configurar. Las preguntas calculadas de arrastrar y soltar y las de elige la palabra perdida las voy a explicar en otro video porque ya son más complejas de configurar. Para agregar las preguntas, porque acá no las agregué, simplemente las expliqué. Para agregar las preguntas, acá simplemente crean sus categorías. Acá en la parte de categorías, organizan sus categorías según su criterio, sus temas o por cortes, como sea necesario. Organizan las categorías, separan en la categoría donde van a agregar la pregunta. Y acá en las preguntas las trabajan. Ya vimos opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo. Vimos por acá la pregunta que es descripción, que realmente no es una pregunta. No es una pregunta. Si tienen alguna duda o inquietud adicional para formular este tipo de preguntas, con mucho gusto me escriben a mi correo juan.rosso@univiento.edu o me contactan a través de la aplicación Teams. Y podemos organizar, si ustedes lo desean, un mini taller personalizado para explicarles la manera correcta de cómo se organizarían este tipo de preguntas según los temas que ustedes estén manejando. Profesores, muchas gracias por su atención. Sé que el video fue un poco largo y yo creo que se me va a ir un tiempo similar para explicarles los otros tipos de preguntas. Simplemente espero que sea de mucha utilidad para el ejercicio de su academia, para sus temas, para sus cuestionarios, para sus aulas, que sea de mucha utilidad esta información que les acabo de dar.